Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el bloque ya dándole inicio a la primera entrevista de la mañana. Recibimos a la presidenta del CODICEN, a Virginia Cáceres. Uno de los temas que vamos a conversar tiene que ver con el aumento del presupuesto en seguridad que vienen llevando a cabo desde la educación. Entre 2019 y 2023 se habla de un incremento del 17%. Bienvenida, Cáceres, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes por acá. ¿Cuál es la situación en cuanto a los ataques, a los robos, a los centros educativos que ha meritado este incremento presupuestal? Bueno, nosotros lo hemos charlado aquí en el programa. Tenemos dos situaciones bien distintas de convivencia o de violencia. Una tiene que ver que al principio de este año, sobre todo, se incrementó mucho. Por lo general siempre pasa al inicio del año cuando los centros todavía en el periodo de vacaciones están cerrados, que tiene que ver con los hurtos y los vandalismos. Esa situación hizo que, tuviéramos que ir aumentando gradualmente lo que tenía que ver con los recursos físicos que se ponían para la custodia de los centros, sobre todo los horarios en los que estos estaban cerrados. Y el incremento responde a eso. Esos 900 millones anuales refieren exclusivamente a 222, servicio de vigilancia física de empresas privadas y monitoreo de alarmas o rondas móviles con empresas privadas. El grado de efectividad de ese gasto, muchas veces nos toca cubrir, por ejemplo, robos de aires acondicionados en escuelas, robo de materiales y vandalismo sobre todo también. Ese daño no está cuantificado, no está incluido dentro de esos 900 millones. ¿En qué medida se ha podido bajar los robos, o sea, que roben menos escuelas? Sí, hay una baja, se nota. Nosotros no tenemos, no tenemos cuantificado porque en muchos casos depende de las situaciones. Hay unos casos en los que ni siquiera se llega a hacer la denuncia la hacen los directores, en algunos casos se hacen, en otras no. Pero sí vemos, por supuesto, que la presencia física de la guardia, sobre todo en los horarios en los que los centros están cerrados, minimiza los riesgos del ingreso y del vandalismo. Y también esto es en respuesta a una demanda que los propios centros nos realicen y nos fueron realizando en el correr de los años. En algunos casos, en algunos centros hemos puesto, por ejemplo, guardia de seguridad solamente en los periodos de vacaciones y después al inicio del año se retira. Cada situación va variando, se va atendiendo en la medida de las realidades que el centro requiere. Y y ahora estamos, además de las guardias físicas, en un proceso de colocación de cámaras. Esta es una inversión aparte de estos 900 millones, son 135 millones más, que son cámaras para todos los centros educativos de Montevideo. Están en el exterior del centro, en el perímetro, y también tienen, el objetivo es tratar de persuadir en el caso de un intento de ingreso para cometer un hurto. ¿Va a estar monitoreado por el ministerio estas cámaras? No, el monitoreo se hizo una licitación, ganó una empresa privada de seguridad. El centro de monitoreo está dentro de esa empresa que ganó la licitación. Por supuesto, como cualquier empresa privada, y el monitoreo tiene contacto directo con el Ministerio del Interior, con los protocolos que tienen todas las empresas de seguridad. Tiene un sistema que es de perifoneo primero, o sea, esto es, se alerta en el caso de que se visualice por la pantalla que hay una persona que tiene una actitud de querer ingresar al centro, se lo alerta por un parlante que está siendo filmado, que está a punto de cometer un delito, y en el caso de que persista, ahí se activa el protocolo que tiene cualquier empresa de seguridad con el ministerio. ¿Y esto tiene un costo de mantenimiento, digamos? O sea, se hace una primera inversión y después por año hay que pagarle, imagino yo, los servicios. En esos 135 millones están incluidos el costo, por un lado, en la licitación de lo que tiene que ver con la colocación de las cámaras y el costo del servicio, digamos. ¿En todas las escuelas y liceos de Montevideo? En todos los centros educativos de Montevideo, escuelas, liceos y UTU. ¿Y cuándo va a estar operativo? Bueno, ya están operativos en algunos, estamos haciéndolo en un proceso de regionalización, que lo hicimos también con el Ministerio del Interior. Dividimos el departamento en las zonas que el Ministerio nos indicó como aquellas zonas que eran más críticas, y a partir de allí se empezó a hacer. Es un proceso que ¿Y tuvieron alguna repercusión, alguna baja en los hechos delictivos en esos centros donde ya están Todavía no tenemos datos como para medirlo. Llevamos 51 centros que están ya de alta, digamos, con la videovigilancia operativa. ¿51 un total de? 427 más o menos.
Y el proceso es un proceso que se va haciendo en coordinación. La empresa coloca el cableado y las cámaras y después quien da la conectividad es Antel por un contrato que hicimos con ellos. Entonces se va haciendo por etapas. Primero se coloca el cableado y las cámaras, después viene Antel, coloca la conectividad y por último se da el alta. Estamos en ese proceso. En esta semana seguramente queden operativas otras 6 más y allí vamos haciendo con un calendario que nos gustaría que fuera más rápido de lo que está haciendo, pero... ¿Y por qué está siendo lento? No está siendo lento, está dentro de los plazos que estaban establecidos, pero al ser 2 instituciones, Antel por un lado y la empresa por otro, tenemos que coordinar. Los equipos de Antel tienen una capacidad técnica y operativa de colocación de conectividad por día y nos vamos ajustando a la capacidad de Antel y a la capacidad de la empresa para el cableado. ¿Esta medida forma parte de esas recomendaciones que hizo el Ministerio del Interior a la ANEP? Sí, eso forma parte de ese conjunto de medidas, junto con otras que también las estamos implementando. Por ejemplo, reforzar lo que tiene que ver con la luminaria exterior de los centros educativos, que también estamos en ese proceso. Se van a colocar focos, se está haciendo un relevamiento en aquellos centros en donde... En todos hoy hay luz exterior, pero en aquellos en donde bueno, puede haber un poquito menos, o sea, más tenue o le falte fuerza, se están colocando focos exteriores, también como recomendación del Ministerio. Y ahora estamos en la etapa con el Ministerio del Interior de hacer un relevamiento de aquellas recomendaciones que nos hicieron en el 2021 para ver cómo venimos y si tenemos que ajustar alguna nueva etapa que se inicie para seguir en esto de tratar de bajar los índices sobre todo de vandalismo. No solamente porque tiene un impacto económico muy grande, que lo tiene, no solamente en estos recursos, sino como yo les decía, cuando entran y vandalizan un baño, eso implica que hay que arreglar ese baño, eso no está contabilizado acá, pero sino también, como pasa en cualquier casa de familia, cuando suceden estos hechos, el ingreso al centro educativo genera la misma sensación dentro de la comunidad educativa, entonces también tiene un impacto en lo emocional. Y la idea es, perdón, que termine el año con todos los centros con cámaras. Exactamente, entonces. sí. Cáceres, pensando un poco en los últimos hechos que se han dado delictivos, situaciones en el entorno del centro educativo, ¿cómo lo maneja el CODICEN eso y primaria particularmente, ¿no? Hechos que exceden a todas las medidas y protocolos que se puedan adoptar. ¿Cómo queda esa comunidad y cómo es el trabajo allí por parte de las autoridades? Y pienso, por ejemplo, en baleados en el entorno, balas perdidas que han ingresado a centros educativos. ¿Qué pasa con esa realidad y con esa situación? Bueno, allí estamos haciendo un trabajo bien articulado con el Ministerio del Interior también, en esto que nosotros dividimos como en 2 situaciones distintas, lo que tiene que ver con los robos y los vandalismos y estas situaciones que impactan en la comunidad, pero que tienen, por supuesto, se trasladan al centro educativo. Allí con el Ministerio del Interior estamos empezando a transitar una estrategia que es un anclaje territorial. Nosotros estamos teniendo reuniones con en algunos casos, las direcciones de los centros educativos de una determinada zona, en otros casos con las familias, en otros casos con las familias y los docentes, dependiendo la zona y la raíz del problema es cómo se van generando esas instancias. Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando en esa mirada territorial porque, por supuesto, ni hablar que el problema de Montevideo es completamente distinto al resto del país y a los departamentos. Todas estas situaciones de violencia tienen una mirada bien metropolitana de la situación. Pero además dentro del departamento de Montevideo nosotros nos damos cuenta que las situaciones también son distintas dependiendo del barrio. Entonces entendemos que hay que mirar y abordar el problema desde ese lugar y también con un involucramiento por parte de los centros educativos y de la comunidad del barrio en la construcción de la solución de ese problema. Entonces, a partir de allí nosotros estamos llevando adelante estas reuniones, hemos tenido en algunos centros educativos con Matías Terra, que es con quien concurrimos. Están empezando a dar buenos resultados, hay mucha receptividad por parte de las familias y de la comunidad y de los docentes en esto es un problema complejo que no es del sistema educativo, pero que nosotros tenemos una responsabilidad allí o un aporte más que una responsabilidad para hacer, pero que se requiere la construcción entre todos. Así que en ese proceso estamos mejorando y reforzando por parte del Ministerio del Interior, que ayer en una reunión que tuvimos con
familias de un centro educativo con Matías Terra, él ya anunció que va a haber un incremento en los funcionarios de Comunidad Educativa Segura. Es una propuesta que nosotros la valoramos muy bien y que los centros educativos la valoran muy bien, así que el Ministerio está haciendo una apuesta en eso. Y después, con mucho diálogo y mucho vínculo con los comisarios de la zona y con la dirección propiamente de convivencia, que tiene un vínculo súper fluido con todos los centros educativos. Pero y además de este diálogo y estas reuniones que usted dice son fructíferas, son productivas, ¿cómo se aterriza con medida concreta más allá de esto que decía de lo de Terra? Bueno, por ejemplo, depende de la situación. Para poner un ejemplo, ayer tuvimos una reunión con un grupo de madres de un centro educativo que estaban preocupadas por algunos problemas que estaban teniendo de convivencia, y a partir del diálogo, hicimos algunos planteos, nosotros sugerimos, nos vamos a juntar con la dirección del centro y entendimos para ese centro que podíamos hacer una intervención con el Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con el programa de Pelota al Medio de la Esperanza, para hacer algunos talleres dentro del centro educativo, para trabajar con algunos focos, algunos grupos de estudiantes que son los que están generando un poco más de conflicto, y vamos a hacer una intervención, les propusimos hacer una intervención, estuvieron de acuerdo, ahora vamos a hablar con la otra parte, que es los docentes y el equipo de gestión, para que acompañen y nos manifiesten también su conformidad. Entonces, esa es una de las acciones. En otros centros, a partir del diálogo, nos solicitaron un mayor incremento. El problema se estaba dando en el transcurso, en el trayecto del centro educativo, la parada del ómnibus, y nos solicitaron, o específicamente el Ministerio del Interior, mejorar la presencia policial. En eso se estuvo trabajando y se mejoró. Por eso hablamos de la construcción territorial de la solución del problema, porque cada territorio es distinto y nos parece que es súper importante poder tener esa mirada. ¿Y qué análisis se hace desde la ANEP de qué está pasando que provoca estos problemas que ameritan estas medidas, por ejemplo, de abordaje con el Ministerio del Interior? ¿Qué mirada hay para trabajar con los chiquilines, con las comunidades? Bueno, claramente es un problema que nos supera, ¿no? Antes de empezar esta entrevista estábamos viendo las imágenes en un partido de básquetbol, en el ámbito del deporte, en donde se supone que los valores están allí bien presentes y hay otro contexto y también se dan estas situaciones. En los partidos de fútbol es como una constante que en todos los partidos de fútbol de la Copa América se han visto interrumpidos en algún momento por alguna situación de violencia. Esto lo que habla es que esto no es un problema ni de los adolescentes exclusivamente, ni del sistema educativo. Claramente estamos en una sociedad que se ha convertido en una sociedad más violenta y que la forma que tenemos de resolver los conflictos es una forma violenta, y que para esto, para cambiarlo, realmente tenemos que empezar a mirarnos a cada uno de nosotros mismos y tratar de ver de qué manera y desde el lugar que uno ocupa se puede mejorar. Por supuesto que el sistema educativo no corre la mirada y no se corre del aporte que puede hacer, pero también tenemos claro, y es algo que le hemos discutido mucho en varios de los consejos, y hay mucho consenso por parte de todos quienes integramos el CODICEN, que esto no es un problema del sistema educativo y que el sistema educativo ni solo lo puede solucionar, ni tiene la responsabilidad de solucionarlo solo. Sí estamos convencidos de que tenemos que tener una mirada proactiva en esto de proponer, y por eso hemos trabajado con nuestros equipos técnicos en jornadas para ver de qué manera podemos seguir generando estrategias que nos permitan articular y seguir avanzando en distintos planes de convivencia que tenemos. Y también tenemos todavía en agenda, que lo vamos a concretar en las próximas semanas, convocar una reunión interinstitucional. Eso fue una de las cosas que se había definido en su momento en el CODICEN. Estábamos esperando la reunión de trabajo que tuvimos con nuestros técnicos para generar allí propuestas que nosotros vamos a llevar. Porque creemos que todo el Estado debe trabajar de manera articulada para poder... ¿Lo han conversado con los sindicatos a esto, ministra? Sí, es un tema que en las instancias de negociación colectiva siempre está presente, una preocupación tanto por nosotros como por parte del sindicato, que lo han planteado como un tema relevante para ellos, donde también han manifestado su voluntad de participar en las instancias que se generen y de ponerse, digamos, a disposición en esto de construir soluciones entre todos. ¿Y se le da participación? Sí, de hecho nosotros, lo que les iba a comentar también, eso en el ámbito más central desde los sindicatos, pero en los territorios, los núcleos sindicales de los centros educativos y son los que están bien involucrados. Hemos tenido muchas reuniones en cada uno de los centros y son los que también trabajan y articulan con nosotros y con la familia en la búsqueda de soluciones para cada una de las realidades de sus centros. Cáceres, le quiero trasladar algunos mensajes que están llegando de padres, también de la comunidad educativa de diferentes puntos. Uno tiene que ver, por ejemplo,
con la escuela 327. Nuevos focos de luz de la calle, se robaron cables y focos. Es lo que está señalando. Usted planteaba que hay también una idea de seguir instalando luminaria en el entorno de los centros educativos, pero traslado parte de esa problemática. Otro también que solicitan más focos en los predios, en la Escuela de Gran Bretaña, robaron 3 veces en 15 días teniendo alarma. Y por otro lado, del interior, señala una pregunta para usted. El liceo número 6 de Paysandú, al director le apuntaron con un arma y los padres hicimos una carta solicitando una guardia. ¿Qué novedades, preguntan, ¿no? ¿Qué novedades hay al respecto? Hablábamos que la realidad de Montevideo, el área metropolitana, con el resto de los departamentos, viene siendo distinta. Pero ¿se ha también ampliado a algunos departamentos estas situaciones de extrema violencia porque apuntar a un director con un arma? Yo no estaba en conocimiento de ese hecho, no sé a dónde enviaron la carta, yo no la recibí, pero con mucho gusto, si me la quieren enviar al correo, en la página de la ANEP está el correo de presidencia, el mío y el de la Secretaría. Recibo la carta con mucho gusto para ver cómo podemos solucionar. Imagino que se habrá hecho una denuncia porque estamos hablando de un hecho delictivo grave, pero me pondré en contacto con ellos para ver cómo fue que sucedió y cómo podemos solucionarlo. La respuesta es que se analiza centro a centro, sí, la instalación de eso, porque también si está los focos, pero después me roban los cables, entonces es como una dinámica, parece un círculo que nunca, vicioso, que nunca termina. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, justamente en uno de los mensajes que tú leías, le robaron 3 veces en 15 días. Por supuesto que hay un esfuerzo de reponer esos focos, pero también, bueno, digamos, no solo, ya ni siquiera en los tiempos no nos alcanza como para poder estar siempre cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos que tienen los centros educativos, pero estamos trabajando en ello, estamos desplegando un conjunto de acciones que nosotros esperamos que empiecen a dar resultado y que se empiecen a notar en el corto plazo. Cáceres, nos quedan 2 minutos nada más, pero quería preguntarle por esa comunidad menonita que está en Florida. No están enviando a los niños a la escuela, aunque sí estarían escolarizados a través de lecciones en sus casas. ¿Qué acciones está evaluando la ANEP? Bueno, nosotros lo estuvimos trabajando en el Consejo, lo postergamos porque queríamos tener, primero porque había intenciones y necesidades de estudiar más profundamente el caso, y además porque queríamos una actualización por parte de primaria de cuál era la situación de este año y de estos últimos meses. Quedamos en que la próxima sesión, el próximo miércoles, la Dirección General de Primaria nos va a traer un informe actualizado de cuál es la situación y a partir de allí se tomarán las definiciones. ¿Están amparados por la LUC para no enviar a sus hijos a la escuela? No, absolutamente no. No están amparados en la LUC. De hecho, en los argumentos que ellos esgrimen se sostienen en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución, por lo tanto no tiene nada que ver con la LUC. Esto no es una discusión nueva, ya hemos tenido muchas situaciones, sobre todo de comunidades, que plantean en base a lo que establece nuestra Constitución, en esto de la libertad de los padres de elegir cuáles son los maestros o los centros educativos en los que las instituciones a las que mandan a sus hijos, se esgrime una libertad, una pretendida libertad de poder no institucionalizarlos formalmente. Nosotros lo vamos a discutir en CODICEN, pero por supuesto que desde mi lugar, mi postura es que eso no está habilitado y que por lo tanto, si no acceden a inscribirlos, habrá que realizar las denuncias judiciales correspondientes. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto.